Él se llama Fernando Cámara. Fernando Cámara, buenas noches. Buenas noches, Javier. En 1979 protagonizaste una aventura de la que supongo que no podrás olvidarte el resto de tu vida. Durante 50 minutos el avión de combate que llevabas, un Mirage F1, estuvo persiguiendo un ovni. Pues sí, fue una misión de esas de las que te tocan. Que hay otras que también tienen su historia y tal, pero vamos, esta pues es de las que verdaderamente no se olvidan dentro pues de las muchas misiones que se han hecho cuando has estado de servicio, de alerta, de servicio de defensa del territorio nacional. Y entonces aquella noche pues me tocó salir a ver qué problemas podía haber habido con un avión civil, por lo que me comentaron en aquel momento, que había declarado emergencia y había aterrizado en Valencia porque le perseguían unos objetos que no estaban identificados por el radar ni por el control civil, y que el piloto del avión, el comandante del avión civil, había tomado la decisión de aterrizar en Valencia ante el problema de seguridad que encontró. Vamos a reconstruir esos momentos previos al despegue del Mirage F1 de la base aérea de Los Llanos, me imagino que sobre las 11 y pico más o menos de la noche. Lo que ocurrió fue lo siguiente: 1 hora y media antes, un avión de pasajeros, un supercarabel de la entonces compañía TAE, hacía un vuelo charter entre las Islas Baleares y las Islas Canarias. Acababa de despegar del aeropuerto de Son San Juan, en Palma de Mallorca, cuando al alcanzar la altura de crucero vio 2 luces rojas fijas que comenzaban a acercarse peligrosamente al avión. El comandante Javier Lerdo de Tejada comunicó con la torre de control inmediatamente que algo no iba bien. Tenemos lo que en el argot se conocería como la caja negra de las conversaciones entre ese piloto y la torre de control del aeropuerto. Vamos a escucharlo. Patrona, TAE 297. TAE 297, dígame. ¿Confirma usted que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos 2 señales de luces rojas, como a unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Afirmativo. TAE 297, recibido, gracias. Sí, cuando pueda me informa usted sobre ese tráfico. 297, no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza-Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico, sí. Y TAE 297, ¿me confirma las luces están en el mar o están en el aire? ¿Me repite, por favor? El avión es un tráfico y está aproximadamente a nuestra altura. Ahora estamos librando nosotros 250. Este tráfico andará por entre 23 y 26. TAE 297, recibido, gracias. Barcelona, TAE 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede ser este tráfico? TAE 297, ¿me confirma si va en su misma dirección? Afirmativo, lo tenemos cada vez más cerca. Ese objeto no identificado emprende lo que se conoce también en el argot aeronáutico como el rumbo de colisión hacia el avión de pasajeros. El comandante Javier Lerdo de Tejada está al mando de una aeronave con 109 personas a bordo y en un momento determinado se pone muy nervioso, decide abandonar la altura de crucero que acababa de alcanzar y tomar tierra en estado de emergencia en el aeropuerto de Manises. Esto es lo que dice la cinta. Barcelona, TAE 297, he incrementado el rate de ascenso, ahora estoy a través de 280 y el tráfico sube mucho más rápido que nosotros y se acerca cada vez más. 297, recibido. Barcelona, TAE 297, pongo rumbo a Valencia. TAE
297, recibida. 297, Barcelona. Para calle 297, 297 desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa. Ahora mismo estoy a 290, mantengo 290, me voy para Valencia, rumbo a Valencia. De acuerdo, desea que llamemos a algún interceptor de la defensa. Si es posible, sí, información, porque el tráfico está a menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón, ha bajado, ahora debe estar unos 3.000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo, vamos a comunicar con defensa por si saben algo. De acuerdo, ahora mantengo 290, me voy al borde de Valencia. El comandante Lerdo de Tejada tomó tierra en Valencia y unos instantes después ese interceptor de la defensa despegaba desde la base aérea de Los Llanos. Fernando Cámara, tú fuiste el que llevabas ese interceptor de la defensa, ese avión. Yo fui el que estaba durmiendo como un bendito en lo que le ocurría estas cosas al comandante Lerdo de Tejada, porque nosotros en Albacete estábamos en situación de 5 minutos durante el día y 15 minutos durante la noche. 15 minutos es que desde que te tocan una sirena, que es el scramble, en 15 minutos tienes que estar en el aire. Ascendiste y te encontraste con esas luces, porque estaban todavía sobre Valencia. No, la cosa no fue tan rápido de que ascendidas. Cuando te toca un scramble, tú te coges, te subas al avión, despegas y entonces te da el control militar de la defensa, te da un rumbo y unos datos para que te dirijas hacia un sitio y entonces me dirigieron hacia Valencia, pero no me dirigieron hacia un blanco determinado porque verdaderamente no lo tenían en el radar, sino me empezaron a contar la historia esta de... Y que buscaras por allí a ver algo que pudiese haber. En unos instantes, después de la publicidad, nos contarás qué es lo que encontraste en ese scramble, en esa maniobra de interceptación. Escucharemos al coronel Cámara en unos minutos. Siguiendo hablando de ovnis, pero no de ovnis cualesquiera, sino de un caso en concreto que tuvo lugar el 11 de noviembre de 1979. Recuerden que un avión de pasajeros con 109 personas a bordo había aterrizado en estado de emergencia en el aeropuerto valenciano de Manises y que un interceptor de la defensa, un Mirage F1, estaba a punto de salir de la base aérea de Los Llanos. Sonó la sirena en el camarín del coronel Cámara, entonces capitán Cámara, y... Fernando, ¿qué es lo que ocurrió a continuación? Subiste... Te subes al avión, te quitas las legañas, pones en marcha el motor y despegas. Entonces, inmediatamente después del despegue pasas al control militar de la defensa y entonces fue el que me dijo pues que en vez de darme los datos típicos de un scramble, que es un vector, una altura y una velocidad a la que tienes que ir, y de mira, vamos aquí hacia Valencia, vete hacia Valencia. Y yo, estaba ahí al lado, sabíamos cómo se iba. Sube a una altura cómoda, te voy a explicar lo que ha ocurrido. Entonces me empezó a explicar un poco esto que has comentado tú antes y qué es lo que había ocurrido. Dice, vamos a ir para allá porque han decidido, bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra. Pues hay una luz o algo que está en la vertical del campo y otra hacia la zona del puerto. Es decir, que había dos luces ya. Sí, eso es lo que me comentaron, que había esto y tal. Entonces me dirigí allí hacia Valencia, subí a una altura de crucero cómoda, para nosotros pues eran 35.000 pies, una velocidad de 0.9 de Mach, que es un crucero económico, y entonces bueno, pues de toda la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera y tal, de que todo funcionaba perfectamente. Y Albacete está muy cerca de Valencia, aproximadamente pues en 8 o 10 minutos, ¿me entiendes? Ya estaba sobre la vertical de Valencia. Antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas 35 millas efectivos, 50 millas, ¿sabes? Pues empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque de hecho no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve por allí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es, tal, no, está fijo, pues esas cosas. Hasta que te encontraste. Hasta que decidí, pues, descender un poco
poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, 20.000 pies, sí vi lo que parecía una luz roja, en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Una luz roja fija, en principio del momento, rara, tal, y acercándome y tal. Entonces se lo comenté y dice, pues sí, eso es lo que están viendo, una luz roja y tal. El avión alcanzaba más o menos, bueno, superaba la velocidad del sonido. El avión, el F1, era 2 veces y media la velocidad del sonido. ¿Forzaste, me imagino, el motor para acercarte a la luz? No, seguía a la misma velocidad, .9, toda vez que para pasar la velocidad del sonido, pues hay que reunir unas condiciones especiales para que no provocar el van que no afecte a la población. ¿Y alcanzaste la luz? Después, o sea, ahí llegué hacia donde, digamos, hacia Valencia, y claro, es que se tarda más en contar de lo que es. Y entonces yo estaba viendo esa luz, pero en el radar no veía nada. Llevaba conectados los misiles infrarrojos, y entonces por ver si daba también, no daba ninguna señal infrarroja. Como me parecía que estaba muy cerca, sobre todo porque el control de la defensa estaba en contacto con la base y ellos estaban viendo la luz en la vertical. Yo la veía yendo a 20.000 pies, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un poquito por debajo de mí y delante. Yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se le dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas, que tenías la luz vista desde 2 puntos de vista diferentes. Una de los de abajo, que lo veían en la vertical, y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no, una luz te puede estar a 30 millas, a 50 millas, sí, es muy grande, claro, muy pequeño. 50 minutos dan para mucho, es decir, que es bastante tiempo en el aire para perseguir un ovni. Sí. En un momento determinado te aproximaste mucho a esa luz y pudiste ver algo, claro, una estructura interna. A la velocidad que yo iba, ¿me entiendes? Enseguida pasé Valencia y yo seguía viendo la luz delante. Entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante. Dice, no, los de abajo dicen que ya se ha ido delante de ti, que la luz va delante de ti. Entonces ya saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Teruel, en esa dirección yo venía del mar. Y entonces le pedí permiso al control para ponerme supersónico para ver si me acercaba. Me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1,5, 1,6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor y tal. Y entonces ahí instantáneamente, prácticamente, porque la luz cambiaba de color, la luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca. ¿Algún tipo de alteración en los instrumentos de vuelo? Sí. Justo cuando iba a llegar a Valencia, lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de ese objeto, no sé, que lo veían los de abajo en la vertical y que yo lo veía delante, y por la distancia a la que yo estaba de Valencia, entonces me empezaba en la radio, me empezó a entrar una señal como si fuese una sirena, que es una señal que nosotros identificamos casi como una señal de emergencia. Es un es como una baliza de emergencia. Como si alguien le estuviera amenazando. No, es una baliza de emergencia que como llevas en las radios puestas a la escucha un canal de guardia, entonces yo se lo comenté al del control, le digo, mira, yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia. Pero al mismo tiempo que esa baliza de emergencia se metía en la radio, entonces en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos, me indicaba que me estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. El detector que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil o un radar de onda continua
que es normalmente el que detrás de ese radar te va un misil, ¿me entiendes? O uno de vigilancia que te va dando a ratos. Una cosa, supongo que cuando después de perseguir ese objeto durante esos minutos, al regresar a la base de los Llanos, se redactó un informe, claro. Sí, claro. Sí. Un informe contando todo eso. Sí. En 1994 se desclasifica el informe Manises, son 120 páginas más o menos de información. General Bastida, el informe que rellenó el coronel Cámara no fue nunca desclasificado. Pues porque no estaba dentro de la caja que recibí, evidentemente. Porque de lo que me consta, yo no estuve hasta el final en el proceso de desclasificación, porque me fui del mando operativo, siguió Rocamora, pero por lo que sé se desclasificó todo lo que había en la caja. Evidentemente sufrió una serie de traslados, primero estaba en Estado Mayor, después en el mando del centro, después se cambió, y en todos esos traslados pudo haber algún traspapeleo, pero el coronel, claro, el coronel Fernando Cámara también, bueno, evidentemente ha tenido la ocasión de ver la filmación de los ovnis de México. ¿Qué valoración haces de lo que has visto? Pues hombre, viendo eso, viendo esa filmación, la sensación que a mí me da de lo que yo vi aquel día, que vi dos objetos diferentes, era que el segundo objeto que yo vi, si no fuese porque esto es una imagen infrarroja, podría ser similar al segundo que yo vi visualmente. O sea, que era como un círculo de luz. O sea, tenemos más imágenes que mostrarles, el vídeo, como les decía, más, pero él es coordinador también del control aéreo de Barajas. Sí, hola. Buenas noches. Pablo Díaz Moreda, gracias por estar en esta mesa esta noche. Encantado. Pablo, el 10 de marzo de 1979 ocurre algo de lo que tú eres indirectamente protagonista desde el control aéreo del aeropuerto de Barajas. En la torre de control de Barajas, pues nada más sentarme a trabajar en un relevo, pues se me transfiere un avión en aproximación, un Aviaco. En él iba uno de los pilotos, no recuerdo si era comandante o segundo piloto, nuestro viejo conocido y fallecido José Antonio Silva. Y me comenta el controlador radar que no está en la torre, sino en aquella época estaba en Paracuellos, en el centro de control de Madrid, que también lo veía. Yo muy sorprendido, nadie me había dicho nada, digo que ve que, dice, pues lo que están viendo los aviones anteriores, un objeto al oeste de Madrid. Como he sido un forofillo del tema desde bastante joven, pues en la primera comunicación que tuve con el Aviaco, no recuerdo el número de vuelo, pues le pregunté, no tenía que decirle otras cosas, le di la típica información de viento y tal, y enseguida pues le pregunté qué es lo que veía y me lo describió. Escribió que veía pues un objeto luminoso, grande, tamaño de un 747, un jumbo jet, quizá mayor, al oeste de Madrid, a unos 5 a 7 kilómetros por su izquierda, estaban aterrizando de sur hacia norte en Barajas, y que hacía paralelos a ellos las mismas maniobras que ellos hacían. Si ellos viraban un poquito, pues aquel objeto viraba con ellos y mantenía más o menos la misma distancia. Y en un cierto momento pues ellos lo pierden de vista cuando ya están cerca del suelo. No había ningún avión detrás en la aproximación, y en ese momento el controlador radar, que insisto no está en la torre sino está en otro sitio, me dice por el interfono que nos comunica que aquello empezaba a moverse. Quiero hacer notar que desde la torre, como luego comentaré brevemente, no vimos nada. Sí lo vieron al menos 6 o 7 aviones en aproximación. Y se detectó y estaba detectado por el de en el radar de aproximación. Un radar primario más secundario, pues se detectaba como un blanco primario, que se llama, ¿no? ¿Llegó a ponerse en peligro la seguridad de aquellos vuelos? No, nunca. La distancia mínima que hubo con todos esos aviones, según me contó el controlador radar y el informe del piloto, fue del orden de unas 3 millas náuticas, aproximadamente unos 5 kilómetros laterales, ¿no? La zona del Cerro de Los Ángeles, por ahí, la carretera de Andalucía, parece ser que es por donde andaba este cacharro. ¿Qué conclusión sacas de una experiencia como esta? Bueno, fue muy extraño porque lo más curioso del caso es que a continuación aquello comienza a moverse a velocidades lentas. Me llegó a decir el controlador radar, parece un dirigible. Era muy lento, 50 nudos, 60 nudos, esos son unos 80 kilómetros por hora. ¿Inteligente? ¿Comportamiento inteligente?
sí, el viento era calma, era un día de invierno, primavera ya casi, muy luminoso en el aire, había calima, con lo cual la visión desde la torre de control hacia el sur era muy mala. Esa fue la pena, porque aquello pasó a unos 4 kilómetros al sur del aeropuerto y todo el personal que en aquel momento estábamos en la torre, unas 5 o 6 personas, nos deshojamos literalmente para ver si veíamos algo. No vimos nada. Unas cuantas millas ya más allá, lo curioso es que se dividió en 3, como si el objeto, porque daba eco radar, se dividió en 3 partes, siguió volando como información y de repente se esfumó de la pantalla. Luego hablé en persona con José Antonio Silva, pero con esta historia, y bueno, me comentaron en persona su experiencia, que la verdad es que no les había asustado, pero les había interesado, y a mí también, por supuesto. Gracias, Pablo, por tu testimonio. Pablo ha rodeado un peligroso margen en el fenómeno de los ovnis, y es pasar a hablar de nave o sugerir que esos objetos están tripulados o hay alguna clase de inteligencia a bordo de ellos. No he querido indicar nada, Dios me libre, por favor. Quisiera presentarles un testimonio. Es un testimonio que se encuentra en los expedientes desclasificados del Ejército del Aire y que está vinculado a un incidente que tuvo lugar en 1976 en la isla de Gran Canaria. En aquella época, un buque militar, la corbeta Atrevida, observó el ascenso de un objeto no identificado desde la isla de Fuerteventura, e inmediatamente después unos testigos civiles en la isla de Gran Canaria observaron una esfera luminosa a pocos metros del suelo, con unas características muy especiales. El testigo, que no ha querido prodigarse en medios de comunicación durante tantos y tantos años, ha hablado para el otro lado, descubriéndonos qué fue exactamente lo que vio aquella noche. Nos encontramos con un fenómeno que francamente yo no sé lo que fue. Si no me veo en plena oscuridad, 10 menos cuarto de la noche, una esfera transparente de color azulado, como el color de más o menos de la noche. Se veían las estrellas a través y mediría unos 12 metros o 15 metros de diámetro y estaba a 2 o 3 metros sobre el nivel. En la carretera, sobre el nivel, a 2 o 3 metros, esta esfera grande. El doctor Francisco Julio Padrón nos da incluso los detalles de algo que estaba sucediendo en el interior de esa esfera. Esa esfera es enorme, está a unos 20 metros, como nos decía, del vehículo en el que él se encontraba. Salen del vehículo y la observan con detalle durante un tiempo, y observa cómo es semitransparente y hay algo dentro. Ahí incluso él logra distinguir incluso consolas o algo por el estilo. Nos lo cuenta. Era de un aluminio brillando, 2 a los lados. Y una vez que se constituyeron la especie de esas consolas, empezaron a surgir acá en un lado y en otro 2 seres rojizos, enfundados como los submarinistas, igual, lo que era mucho más alto, de 2,5 metros, 3 metros de alto. Sí me fijé una cosa, que tenían las 2 manos terminando en punta, como puntiagudos, no tenían los dedos sino puntiagudos. Uno se miraba al otro, no miraron ni arriba ni abajo, sino mirándose el uno al otro, ni siquiera a los lados. Estamos hablando de otra época, 22 de junio de 1976. Inmediatamente los militares se encargaron una investigación de este asunto porque había implicación de personal de las Fuerzas Armadas. Se recogieron todos los testimonios, también los testimonios de los civiles, pero el doctor Francisco Julio Padrón tuvo una mala experiencia. El juez instructor encargado de investigar este caso parece que le instó a no hablar. Eso también nos lo cuenta. Bueno, estando yo en el despacho un día normal recetando, me tocaron a la puerta, vino la Guardia Civil, al abrir estaba un Guardia Civil y después estaba el Teniente Coronel Munay con él. Entraron, me hicieron una serie de preguntas sobre lo que había visto y me hicieron hacer un dibujo más o menos de lo que yo había visto, cuyo dibujo es lo que le estoy diciendo. Pero al miércoles de la semana siguiente
que yo no recetaba ese día, me vino el teniente coronel Munay, tocaron en la puerta, yo le salí, lo pasé a la sala y de pie, o sea, ni se había sentado, me dijo: ¿usted sigue afirmando lo que ha declarado? Yo sí. Mire que si, tomen nota de esto, miren que si nos conviene al ejército, le hacemos a usted pasar por loco y la carrera se acabó. Se fue a sentar y dije: no se siente usted. Me levanté yo, que estaba sentado, lo empujé y lo eché. La mesa de trabajo. Él es Carlos González Cutre. Buenas noches. Buenas noches, Javier. Es meteorólogo de la Academia General del Aire en San Javier y, como se dice en el argot vuestro, analista predictor de la Academia General. Efectivamente. Tu padre fue general jefe de la zona aérea de Canarias. Canarias, zona OVNI por excelencia, y en un momento determinado hay algo que despierta el interés, que es un caso antiguo que ahora has reinvestigado hace poco. No, bueno, fue un poco en aquel entonces. Mi padre sabía de mi afición por los ovnis, y cuando se produjo el caso de Villacisneros, de un vuelo de espantas que vio una luz al acercarse, y después de tomar tierra estuvieron allí hora y pico, y a la vuelta los acompañó a la vuelta, pues me pasó un poco la información que había. Ese caso tiene interés porque, si bien el avión lo vio como una luz casi sin dimensión, como una luz pequeña que podía ser un lucero, fue observado también por un convoy de 2 Land Rover que bajaba desde Layún hacia Villacisneros, donde iban un ingeniero y un comandante de artillería. Fue observado pues a unos 100 y pico kilómetros, y un par de horas antes, pues con un tamaño que dicen la luna llena y de un color naranja, o sea, una cosa con verdadera magnitud, y que es muy digna de tener en cuenta, y que hay que asignarle ya o un fenómeno de un tipo o de otro. Claro, porque aquí estamos hablando muy educadamente de objetos voladores no identificados. No hemos hablado en ningún momento de nave extraterrestre o nada por el estilo, pero claro, hay algunos casos un poco límite, es decir, donde no hay una interpretación, digamos, muy natural. No, una explicación natural no la hay, pero de eso a decir que una cosa es una nave, para la generalidad de la gente, si observamos ventanillas, si observamos una estructura metálica o algo así, pues claramente habría que identificarlo como una nave. Permitidme mostrar, una esfera. Permitidme mostrar, Carlos, algo que también tú muy bien conoces, que ocurrió el 5 de marzo de 1979 en las Islas Canarias. Fue visto por miles de personas y se obtuvieron también decenas de fotografías. De hecho, el expediente militar que vamos a ver a continuación es probablemente uno de los más voluminosos que tiene el Ejército del Aire. Son más de 200 páginas en los que se encuentran estos clichés fotográficos de algo que tuvo 2 fases. Primero, una especie de anillos como los que vemos en la imagen superior, que duraron bastante tiempo, y después apareció esto, una especie de gran luminosidad que se reflejó incluso en el océano, que, insisto, fue visto por miles de personas. Cuando un meteorólogo, Carlos, se enfrenta a imágenes como esta, por ejemplo, o como las que hemos visto en México, ¿llega a alguna clase de conclusión? Bueno, habría que diferenciar esa imagen, que yo, como aficionado a estas cosas, he visto imágenes de lanzamiento de misiles y coinciden en gran parte con eso, que las luces de México, que desde luego no les puedes dar ninguna explicación meteorológica, para mí clarísimamente no tienen explicación meteorológica, porque eso que se ha hablado de las centellas, desde luego no sé lo que es, no es una nomenclatura, digamos, meteorológica oficial de la OMM. Puede ser algo que se hable en México con ese nombre. Aquí lo más parecido sería el rayo en bola, del que yo he sido afortunado testigo de un caso, pero tampoco podría ser eso, porque aunque se ven nubes de cierto desarrollo vertical, se ven cúmulos congestionados,
para que se forme un rayo en bola hace falta un cumulonimbo muy activo. Yo lo vi en el plan, en el rodillo que lleva adelante, y desde luego es un fenómeno que es efímero, que suele ser uno solo y que no se corresponde a lo que hemos visto, no, básicamente. Ni van en formación ni cosas de este tipo. Estamos en los instantes finales del programa. Es quizá el momento delicado de hacer balance. Yo quisiera preguntarle al coronel Fernando Cámara, después de aquellos memorables minutos detrás de un objeto volante no identificado, ¿admite la posibilidad de que los ovnis puedan ser, o incluso aquel ovni, una aeronave no humana? Pues sea sincero. Pues han pasado muchos años y lo que te puedo decir, yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana, o eso, pero que desde luego eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese, y han pasado pues 25 años. Yo nunca me he comido el coco de decir era una nave, no era una nave, era una cosa. Desde luego han dicho muchas cosas de lo que podía ser eso. Desde luego aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de él, de esos dos bichos. Y después, porque decían, bueno, pues a lo mejor un avión Steel o un avión de estos y tal. No, aquello se veía a la vista, y en cambio, a diferencia de lo de México, no se veía ni en el radar ni en infrarrojos. General Bastida, ¿usted contempla la posibilidad de visitas extraterrestres a la luz de los expedientes OVNI que en su momento se examinaron y se desclasificaron? No solamente a la luz de esos expedientes, que realmente tampoco había cosas muy, digamos, elocuentes en este sentido, pero vamos, hay otros 1000 testimonios que se puede dar más o menos credibilidad a este mismo de México. Considero que hay cosas que no tienen una explicación desde el punto de vista normal. La explicación nave extraterrestre, bueno, pues es fácil, es la inmediata, la que se puede aceptar, porque no puede ser una de las explicaciones de ese fenómeno, sobre todo si vemos que se habla de aceleraciones, de velocidades, de cambio de trayectoria que son humanamente imposibles. O sea, un ser humano que fuese dentro de algo que hiciese eso, estaría aplastado en cuestión de segundos. Entonces, ¿puede que esté cambiando ya la historia del fenómeno OVNI con esta actitud de los militares mexicanos, es decir, de entregar a la opinión pública rápidamente la información? Yo creo que sí. Es que lo que estaba hablando antes, Siker, por ejemplo, o que tú comentaste, que el expediente del caso de Fernando no estaba dentro de los expedientes OVNI. En principio puede hacer pensar que, bueno, se ha ocultado por algo. Más desclasificación que la que habéis tenido aquí hoy, creo que es difícil tener otra. Es cierto. Además, sí se desclasificó toda la conversación entre el caza y el eso. No, lo que no estaba era el informe, los interrogatorios. Pues el informe, pues a lo mejor por lo que tú dices, porque era del Macén y luego el Macén pasó al otro lado y desclasificaron otros de ahí. Pero vamos. Está aquí porque quiere voluntariamente y no oculta nada. Encima habla mucho, o sea que... Es cierto.